Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Gracias a los que estuvieron muy puntuales en nuestro webinar que hemos preparado para el día de hoy. Mientras más personas se conectan, voy a permitirme compartirles un video y esto nos dará también una apertura a este espacio tan chévere que tenemos el día de hoy en compañía de un gran experto con quien trataremos un tema súper importante que tiene que ver con manejo de incendios en operaciones portuarias y offshore. Entonces, bienvenidos a todos. Los invito a ver el video mientras se conectan más personas. Un líder no nace, se construye. En la versión número 59, Spanish School, no solo entrenamos bomberos, formamos héroes. Aquí, donde la valentía se encuentra con el conocimiento, comienza tu aventura heroica. ¿Estás listo para el desafío? En la versión número 59, Spanish School, ofrecemos los cursos más avanzados y especializados para respondedores de emergencia que buscan llevar su carrera al siguiente nivel. Esto es lo que te espera. Cada curso está diseñado para desafiarte, para llevarte más allá de tus límites y prepararte para lo inesperado. ¿Estás listo para superarte? Pero esto no es solo sobre entrenamiento, es sobre comunidad. En la versión número 59, Spanish School, conocerás a respondedores de emergencia de toda Latinoamérica, personas que como tú tienen la vocación de ayudar. Juntos, compartirán experiencias, desafíos y crecerán como líderes. Y todo esto en la encantadora ciudad de Cartagena, la heroica. Una ciudad que, al igual que tú, posee un espíritu indomable y una historia cargada de valentía. Aquí, no solo aprenderás, vivirás una experiencia que marcará tu vida. Este año se realizará la 59 Escuela de Español en los días de agosto del 11 al 15 de agosto del 2025. Para lo cual los estamos invitando a que participen. En esta escuela tenemos cursos nuevos, tenemos cursos en los cuales tocaremos temas nuevos como son las baterías de litio y las energías renovables. Los invito a que vengan, participen y se lleven un gran conocimiento. La aventura heroica comienza ahora. ¿Estás listo? Bueno, ya lo veíamos en el video, una nueva versión de la Escuela para Bomberos en Español. Es una escuela que durante 56 años se desarrolló en Campo Brighton de la Universidad de Texas A&M y que los últimos 2 años hemos tenido la fortuna como Sachs Group de desarrollarla en Colombia. Es una escuela que reúne a muchos países de habla hispana y durante los 2 últimos años hemos reunido alrededor de 350 respondedores durante cada escuela anual. Hoy he traído por acá a un invitado súper especial para hablar de un tema interesante en este webinar convocado por SAC Group denominado Preparación y Acción, Manejo de Incendios en Operaciones Portuarias y Offshore. Y es por ello que previo a nuestra Escuela de Bomberos en Español, quiero presentarles a un gran experto, pero también quien será el Task Force Leader del curso Respuesta a Emergencias en Terminales Marítimos y Operaciones Offshore. Él es Luis Mantilla, desde Venezuela, quien durante 42 años ha estado al mundo en la respuesta a emergencias, tanto en tierra como en operaciones offshore. Luis es general de bomberos, es oficial de Marina Mercante, es ingeniero industrial, también es abogado, con múltiples certificaciones internacionales y más de 2 décadas trabajando con TICS en entrenamientos especializados. Ha sido comandante de cuerpos de bomberos, es gerente de seguridad en la industria petrolera y también es miembro activo en el desarrollo de normas técnicas internacionales. Mejor dicho, es la voz autorizada para guiarnos en este tema de terminales marítimos y offshore. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Más de 12 países atendieron esta invitación y más de 300 respondedores estuvieron súper interesados en hablar de este tema en este webinar. Así que, Luis, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alice. Un honor para mí poder estar entre tantos especialistas y caras lindas como usted. Gracias, Luis. Bueno,
Hoy vamos a conversar un poquito acerca de respuesta a emergencias en terminales marítimos y offshore y por eso, Luis, yo quiero preguntarte un poco acerca de cuál consideras que es el error más común al enfrentar emergencias en terminales marítimos. Bueno, sí, ciertamente, cuando analizamos desde el punto de vista la respuesta a emergencia de unidades o instalaciones offshore, que es un término muy norteamericano o por el texto anglosajón que utilizamos, tal vez podría yo profundizar un poquito más allí, si me permites, en función de tiempos y temas, pues tal vez algunos de los compañeros que estamos acá, por supuesto, debemos tener personal que responde a emergencia con poca experiencia, pero estoy seguro que podemos tener algunos oficiales de Marina Mercante o grandes veteranos de guerra que se encuentran aquí esperando a ver qué actualización tenemos. Y de allí, pues, me permitiría el abuso de iniciar un poquito más de historia con todo este tema, ¿no? E indicar que todos seguro que la gran mayoría hemos visto aquella película del Titanic, donde un gran protagonista, pues yo le enseñé a él los cursos de sobrevivencia, bueno, mentira, no lleguemos hasta allá. Pero Leonardo DiCaprio fue el que nos hizo famoso el mundo del Titanic. Y si no, estoy seguro que los que no hubiesen estado en el mundo marítimo no hubiésemos tomado el seguimiento de este tema. Y definitivamente a partir de todo este desarrollo industrial de la comercialización internacional que necesitaba la unión entre los diferentes continentes terrestres, como lo llamamos en el mundo mercante, todos estos terrícolas necesitaron el desarrollo de embarcaciones que al principio eran de calado muy pequeño, como el que se ha visto por allí de los vikingos. Historia habla por sí sola, no solo lo dice Luis Mantilla, lo decimos nosotros, sino que adicionalmente fue creciendo esa industria naviera. Y hoy en día nos encontramos embarcaciones incluso de más de 400 metros de eslora y con un calado extremadamente bien pesado y con una transportación como esos contenedores que estamos viendo aquí en el fondo nuestro, que pueden llevar cualquier tipo de producto a cualquier parte del mundo. Entonces, creo, Lisette, y el resto del equipo que estamos acá, que definitivamente este entorno del que estamos hablando hoy, respuesta a emergencia en operaciones marítimas y unidades offshore, instalaciones o terminales marítimos, nos decanta en una serie de enlaces o de alianzas bien interesantes de lo que ha sido la historia mundial. Desde el norte, sur, este y oeste, en cualquiera de los sectores donde hemos tenido la oportunidad de trabajar, todas van bajo el mismo dilema: la manera de transportar la mayor cantidad de productos de la forma segura. Y ahí entramos nosotros en estas características de cómo lograr ese desarrollo. Ahora bien, debemos reconocer a las autoridades competentes que están montadas en este asunto. Y entonces, Lice, nos vamos un poquito más arriba y ya por supuesto se nos hace grande. ¿Quiénes son estos grandes? La ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo entonces el entorno entre los diferentes países que decidieron hacer la paz de la guerra, resulta que luego de la emergencia del Titanic, el Caldas y otra serie de embarcaciones que no tenían conexiones, imagínate navegar en el medio del océano y no tener forma de comunicarte con nadie que te preste apoyo. Imagínate estar montado en una embarcación donde tengas una emergencia y miras para los cuatro costados y lo que ves es azul, mar. No hay forma de conectarte. Esto obligó a que de manera consensuada se unieran hoy en día más de 170 países en la ONU y se creara la Organización Marítima Internacional, la OMI. De ahí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de la OMI nacen entonces una serie de acuerdos, fíjate, acuerdos o convenios internacionales, donde todos estos más de 170 países decidieron firmar y estar cónsonos con el cumplimiento de una serie de normas de seguridad que van desde la construcción de buques. De allí nació el gran tema de las embarcaciones transportadoras de petróleo de doble casco, para entonces iniciar primero con la seguridad de los tripulantes, de esa gente que está a bordo solo en el mar. Luego, la seguridad ambiental, segundo factor bien interesante que fue considerado y tomado en cuenta allí. Y nacen entonces, luego de las últimas condiciones, recordado por muchos de nosotros el tema de las Torres Gemelas, y nace entonces otro código internacional importante que es el PVP o el ISPS, inglés o español, que es el Código de Seguridad e Instalación Portuaria. Por supuesto que hay muchas otras bases que fueron condicionadas para este tema, pero los pilares, a criterio de la gran mayoría que manejamos estos temas, consideramos que los pilares fundamentales de este entorno de unión internacional van en el SOLAS, que no es mi amiga que va sola, ¿no? Es las siglas en inglés
the safety of life at sea, ¿okay? Seguridad de la vida del mar. El código SOLAS, que periódicamente se reúnen todos estos países con sus diferentes equipos de trabajo allá en la ONU, y ellos se encargan de revisar qué emergencias han ocurrido, qué situaciones se han presentado en el mar, y de ahí entonces entornan nuevas medidas de seguridad que todos estos países deben acordar. Por eso se llaman países signatarios, y luego de allí se transpola entonces a los tiempos perentorios, donde cada uno de sus países, con sus banderas, el término que se utiliza, comenzamos a usar algunos términos muy típicos, los países banderas o las administraciones marítimas comienzan a desarrollar. Entiendo que tenemos aquí compañeros de México, tenemos entonces guardacosta que está allí, tenemos Costa Rica, que entonces son las capitanías de puerto que también se desarrollan allá, Panamá, la administración panameña marítima, que por supuesto la fuerza más grande que tenemos allí se encuentra en el Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá como una organización que se encuentra allí, aquí estamos hablando de la Administración Marítima Panameña, ese es el término que recibe, pero si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, la decisión de ese país signatario fue entregarle esa responsabilidad a Coast Guard, que es guardacosta. Seguimos bajando por el resto de nuestro continente, por el perfil hermoso de nuestra América, y nos encontramos entonces con Colombia. Colombia tiene la Administración Marítima Panameña. Venezuela consideró dentro de sus países el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que se llama, por su acrónimo en español, INEA. Seguimos hacia Chile, igualmente. Chile, Perú lo manejan entonces con nuestras respectivas autoridades armadas militares, que fue donde el país signatario decide a cuál organización le va a dar la responsabilidad de la custodia de esos convenios. Entonces sale estos convenios, para no extendernos, porque así podemos llegar hasta Argentina incluso, pero lo importante aquí es entonces que tenemos en cuenta que son todos estos países de acuerdo en el cumplimiento de unas políticas de seguridad necesarias para garantizar esa navegación. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Las embarcaciones se hicieron gigantes y todo ese personal que aborda estas embarcaciones fuimos, somos o seremos marinos mercantes. Somos oficiales titulados. ¿Ok? Desde el pinche, y no es el término mexicano que dicen pinche, cabrón, vaya para allá. No, estamos hablando del pinche, el que me sirve en el restaurante, del comedor del barco, del buque, hasta el capitán, la máxima autoridad de cubierta o de máquinas. Todos ellos, todos estos que estamos allí, debemos cumplir con unos protocolos de formación. Y toda esta introducción que te di inicialmente era, pues, por supuesto, para aquellos compañeros que dijimos, Lice, que tengan tal vez poca experiencia, ¿no? Porque los oficiales antiguos o los que tienen tiempo en este negocio dirán, y otra vez me vas a echar el cuento de la OMI, pero hay que pensar en nuestros nuevos cadetes o nuestro nuevo personal que viene abordando esta historia. Porque es importante tenerlo en cuenta, porque entonces de aquí estamos en línea con lo que tú me estabas preguntando, de que todos debemos tener en consideración la necesidad de los conocimientos de quién es la autoridad que me va a indicar hacia dónde hago o no hago el control y la respuesta de esas emergencias. Y entonces nace mis amigos de OMI y todos esos códigos que en OMI establecen, cualquiera de ellos, fíjate, esto es lo bonito de la tecnología, que nosotros podemos jugar aquí hacia dónde. Ahí lo tenemos. ¿Lo viste? ¿Me tapé? No me tapé. Esto es uno de los compendios que podemos nosotros encontrarnos, que son análisis teóricos que han hecho muchos oficiales de Marina Mercante en las diferentes escuelas navales que hay. Cualquiera de esas escuelas navales que nosotros pongamos que son muy importantes y que eran oficiales de Marina Mercante. Pero ¿hacia dónde se lleva esa formación? Esta formación te lleva al conocimiento de estos pilares que hablamos. SOLAS, MARPOL, sobre contaminación ambiental, que es muy importante. Maritime Pollution, contaminación ambiental. El código se llama MARPOL. Tenemos el ISPS, que conversamos sobre las medidas de security, que ahí viene entonces un tema de los que hablamos español. Cuando vamos a hacer la transformación o la traducción del safety al security, cuando lo traducimos al español siempre decimos simplemente seguridad, pero resulta que en nuestro mundo nos encontramos con dos tipos de seguridad. La seguridad industrial, por darle el término, ¿verdad? La protección de nuestra gente, y la seguridad física, que sería la security, controles para evitar acciones terroristas y de todo este tema que se han visualizado por ahí. De ahí nace ese PVIP. Entonces dice, fíjate todo hasta donde nos vamos extendiendo,
con una pregunta que me hiciste y yo me fui de una vez a una navegada con un océano gigantesco, pues definitivamente esto no termina allí. Allí fue las embarcaciones y los buques que se dedican a la comercialización base. Y decíamos, cualquiera de esos contenedores que están allí tienen que estar identificados. ¿Qué producto llevas adentro? ¿Cuáles son sus características? ¿Son productos químicos? ¿Son reactivos? ¿Son solo incendiarios? ¿Puedo colocar ese contenedor naranja junto con el azul? No lo puedo colocar. ¿Quién me va a accionar esto? Entonces existen esa serie de normativas especializadas y para la formación de respuesta de emergencia entonces tenemos el código, la guía llamada STCW, su acrónimo ese cita en inglés, que es el estándar de formación de gente de mar. Todos los cargos, desde como te indiqué, el cargo más sencillo, más simple en el buque, hasta el capitán de altura en cubierta o el jefe de máquina, allí está establecido cuáles son las mínimas competencias, es decir, formación que debe tener el individuo. Y ese individuo debe tener esa certificación por un ente autorizado, por la Administración Marítima, la bandera que te mencioné, y volvemos otra vez allá a la OMI, a nivel internacional de la ONU. Entonces, todo esto, fíjate que es una condición bien interesante, donde solo hemos hablado del buque. Pero ¿y ese buque sale de dónde? Él tiene una conexión en tierra, porque su función es transportar de un punto A un punto B. Y ahí entonces es donde nace la necesidad del código ISM, otro código internacional que debemos cumplir todos los individuos que estamos en el mundo naviero. El código ISM en español, perdón, en inglés, International Safety Management, aunque es el librito más chiquitico, tú lo vas a ver, es un librito así pequeñito, une todo esto que hemos hablado, el MARPOL, SOLAS, ISPS, todas estas condiciones. Pero lo más importante es que nos une la instalación de tierra, que es la base del buque, con todas las embarcaciones que están relacionadas a esa operación. Y entonces me indica anualmente en cada revisión que hacemos si hay o no hay cumplimiento de normativa bajo un sistema de gestión de seguridad. Y vuelve a sonar para los compañeros que nos estaban oyendo, ese es el mundo hoy en día, el boom. Recuerda, Alice, todo aquello que nos han indicado por allá de sistemas de gestión, sistemas de calidad, que empezó con los chinos, primero fue QM, ahora tenemos ISO estándar, sistema armonizado mundialmente. Todo este asunto debes entonces tú como empresa explotadora de una embarcación demostrarlo. Y no solo demostrarlo en mi oficina. Sí, mi oficina está lindo, todos tenemos aire acondicionado, excelente, y cumplimos con una serie de parámetros, pero si en la embarcación que tengo yo como unidad mía de explotación no se cumple el sistema, en la auditoría que hacen estos inspectores navales pueden suspender la certificación de mi organización, así mi base esté condicionando completamente, pero alguna de las embarcaciones que yo tengo no las atienda. Entonces, fíjate lo importante, porque va a raíz de lo que tú me preguntabas, ¿qué relación tengo yo ahora con todas estas instalaciones? Y nace una nueva situación, la necesidad económica de todos los países a nivel mundial, el petróleo y el gas. Y entonces se crean nuevas estructuras consideradas o denominadas en nuestro mundo naviero como MODUS, Mobile Offshore Drilling Units, unidades de perforación costa afuera. Y aunque se llamen de perforación, ellas trabajan para petróleo y gas, trabajan para perforar y trabajan también para hacer workover o producción. Entonces, fíjate que ahora los marinos mercantes tenemos que convivir con un grupo de personas que también tienen que cumplir una cantidad de protocolos, informaciones y entrenamientos especializados en el mundo de la perforación, porque eso es otra ciencia, definitivamente. En ese estudio de perforación, sea para gas o sea para petróleo, ellos aprenden los protocolos y los procesos necesarios. Entonces, fíjate que fueron dos mundos bien interesantes que decidieron al final del día operar ¿dónde? En el mar. Y entonces, ambos negocios, el mundo petrolero y el mundo marítimo, debieron unirse y montarse en instalaciones denominadas MODUS, donde vamos a ver incluso algunas caracterizaciones. Si son de aguas de poca profundidad, se utilizan las unidades de perforación modelo tipo cantilever por las características del área donde está el taladro de perforación, o
podríamos montarnos o instalarnos en otro tipo de unidades ya de aguas más profundas, que son los jack-up, los que tienen las tres patas que estamos acostumbrados a ver. Esas unidades asientan sus patas en el fondo del lecho, levantan y comienzan a hacer su operación, pero luego salieron operaciones muchísimo más lejos, operaciones de aguas ultraprofundas. Y en esas aguas ultraprofundas, entonces nacieron los semisumergibles, que tienen ya otras tecnologías. Y estos semisumergibles tienen unas tecnologías de geoposicionamiento satelital bien interesantes. Pero uno de los asuntos allí a identificar es que entonces ahora no solo tengo el personal marítimo, sino tengo también el personal de perforación. Entonces ahora son dos mundos que viven allí. Entonces ahora no solamente tengo los 20 individuos, 19 individuos marítimos que tú vas a encontrar en un buque, esos buques gigantes que vemos nosotros por allí, sino que tengo los 20 individuos del mundo marítimo y adicionalmente tengo entonces los ciento y tantos trabajadores del mundo petrolero. Por eso tú ves en esas operaciones, en esas plataformas, 200, 300 almas trabajando en ese sistema, es decir, en cuerpos de agua. ¿Qué hizo entonces OMI? OMI no se quedó, y entonces yo tengo mis certificaciones con STCW solo para mi personal marítimo y estos adicionales que vienen para acá, que no son tripulación, no son titulados navieros, personal de apoyo del mundo de perforación, entonces se crearon una serie de resoluciones, unas resoluciones bien interesantes que son revisadas periódicamente cada vez que se reúne las comisiones en la OMI. Y entonces, como personal de apoyo, se le exigen, porque son obligatorios, una serie de capacitaciones con demostración de eficiencia para que ellos puedan ir a realizar sus actividades en instalaciones costa afuera. Y mira, Lisa, ahí podemos encontrar otras plataformas muy pequeñas con solo 20, 30 individuos trabajando, así como también puedes ver FPFO, que son buques grandísimos con la torre de perforación central que se dedican a perforar o a producir, que son las unidades de producción, y ese crudo que extraen del fondo del océano lo transfieren a otro buque que viene a recibirlo en toda la lejanía del mundo, es decir, bien retirado de nuestro mundo terrestre. Entonces tienes que sumar toda esta formación del mundo de la perforación, de la seguridad del tema del IADC, de OPITO en el mundo europeo, del mundo terrestre, más las necesidades de la Organización Marítima Internacional. Y es donde entonces, por supuesto, desde el mundo de incendio, nacen interesantes libros pequeñitos como este. A ver si logro que lo visualice pégalo a ti, ahí. que creo que ahorita nos funcionó. Pégalo a ti, no, pégalo a ti. Pega el libro a ti. ¿Así? Algo así. Sí. Fíjate, este librito pequeñito. Este es el manual que se utiliza para la formación de la NFPA. Fíjate, no estamos hablando ahora de OMI, estamos hablando de NFPA. NFPA es mundo terrestre, que se está dedicando entonces como estándar de experiencia a la preparación y a la formación del personal que va a responder emergencia, incendio, rescate, en instalaciones. Y entonces volvemos otra vez a tocar la instalación portuaria y las embarcaciones, buques, cualquiera de ellos que esté en esta área. Pero entonces fíjate, para no pelear NFPA como mundo terrestre con el mundo marítimo, ¿qué hace NFPA? Estructura una serie de códigos y de normas que nos permiten preparar a este personal no titulado de mar en respuesta a emergencia de esta situación. Y entonces, ahí voy a tu respuesta. Sí, ciertamente es muy importante que todo el personal esté preparado, pero debe conocer toda esta situación que te acabo de expresar en estos cerca de 20 minutos de resumen que te di para responder a las emergencias necesarias, salvar vidas, proteger el ambiente, importantísimas esas dos principales opciones, y ahora que tenemos agregado pues el cumplimiento del sistema de gestión y por supuesto el manejo del security, que hoy en día es bien, bien, bien interesante. Super Luis, muchísimas gracias por esta amplia respuesta. Creo que para muchos respondedores todo esto es un tema muy nuevo, pero aunque no tengamos la mayor experiencia en este medio, se hace muy fácil de entenderlo. Entonces, yo resumía por acá un poco de tus respuestas, Luis, y la base de todo también es la preparación, conociendo desde regulaciones tanto internacionales
como las necesidades que tiene la Organización Marítima Internacional, también el almacenamiento, la clasificación y la identificación de sustancias químicas, no solamente en buques, sino también en puertos, y pues la integración también de los diferentes sistemas acorde pues a las necesidades, no solamente regulatorias, sino operacionales que puedan tener estas áreas, para que al momento de que se presente una emergencia sea mucho más fácil esa estrategia también de respuesta. Y yo voy a invitar a todas esas personas, 180 conectados al momento, Luis, que nos saluden en el chat y nos cuenten de dónde vienen. Algunos ya hicieron la tarea y eso me encanta porque están aquí activos. Pero para Luis también es muy importante saber ustedes de qué sector o desde qué parte del mundo se conectan. Y voy a ir, Luis, con la siguiente pregunta. Y es, ¿cuál sería esa diferencia entre atender un incendio en tierra firme y uno en buque o plataforma cuando hablamos de operaciones offshore, onshore? Por favor, si nos puedes contar un poco. Claro que sí, Lice. Fíjate, una de las circunstancias más complicadas que podríamos manejar en este tipo de emergencias es la factibilidad del apoyo logístico para responder la emergencia. Estando en tierra, es mucho más sencillo solicitar apoyo y que me reciba, que llegue ese apoyo necesario para atender mi emergencia, que estando costa afuera, que es los denominados offshore, sea para un buque estándar o sea para una unidad de perforación costa afuera, es mucho más difícil la llegada de el respaldo o los recursos necesarios, tanto de personal para rescate de víctimas, de lesionados, para el control de la misma emergencia. La única ventaja, si vemos allí este punto de vista, es que el agua pocas veces se me acaba, porque normalmente yo tomo el agua para el control de incendio de bombas sumergibles que me succionan el agua de mi cuerpo de agua en el mar, en el sitio donde yo me encuentre, sin importar que sea agua salada o agua dulce. Allá hay unos mitos extraños y eso tiene que eliminarse. Mis bombas contra incendios están diseñadas para trabajar con agua dulce y agua salada sin ningún problema. Así como los sistemas contra incendios de espuma también funcionan sin ningún inconveniente. Pero respondiendo a tu pregunta específica, ciertamente la situación más complicada allí sería la logística. Esa logística, tanto de material que me llegue para responder la emergencia, como de la extracción de víctimas. De allí la importancia de la preparación de todo nuestro personal que va a laborar, porque ellos deben aprender a autoprotegerse, a saber qué medidas de seguridad deben tomar, cómo entre esos individuos que están a bordo puedan atender la emergencia. Es decir, el primer equipo respondedor para una emergencia a bordo en cualquier embarcación es la gente que está a bordo. De allí la importancia fundamental de que estén bien preparados, no solo en las condiciones que me establece OMI, sino en esta mixtura que estamos haciendo nosotros acá, que es mezclar experiencia y regulaciones OMI con experiencia terrestre de NFPA y otras organizaciones existentes del mundo de perforación. Entonces, esa mezcla de capacitación es importantísima, porque estoy solo en el medio del mar. Primero, debo generar sistemas de autoprotección. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por tu respuesta y quiero invitar a todos nuestros asistentes que si alguno tiene una pregunta para Luis, aprovechemos este espacio de webinar, la dejen por el chat y ahorita cuando terminemos las preguntas que tenemos preparadas para Luis, las vamos abordando. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos por aquí, Luis, es ¿cuáles son esos elementos que hacen más crítico la atención de derrames en cuerpos de agua? Entendiendo que estamos en una sociedad donde la tecnología a veces también vuelve mucho más polémica cualquier tipo de ese tipo de emergencias y más cuando hacemos daño al medio ambiente. Pero desde tu experiencia, desde eso que ya conoces, Luis, ¿cuáles son esos elementos que hacen más crítica la atención? Y fíjate, sin tomar en consideración las características de los nuevos productos químicos que estamos generando, sin tomar en consideración las características de las embarcaciones, lo que más dolores de cabeza nos monta a nosotros en emergencia de este tipo son las condiciones climáticas, las corrientes o mareas, porque es muy distinto cuando ocurre un derrame de este tipo, sea cual sea la causa, como te indiqué, pero si ocurre en aguas de un lago tranquilo, a cuando ocurren en aguas interiores con un mar muy picado, muy movido por vientos o por tormentas, porque inmediatamente se nos va a complicar muchísimo el poder extender las técnicas de respuesta que deberían existir, tanto de la misma embarcación como de las unidades de apoyo que puedan asistir. Definitivamente,
nuestras corrientes y nuestras mareas son importantísimas. De allí que el personal que labora en esto debe mantener una muy buena capacitación y visión al respecto de el desalojo y los tiempos de corrientes y mareas en los sectores donde tú operas. Eso es uno de los factores importantísimos. Ok, y conectando un poco con esos elementos que hacen más crítico es cómo influye la estructura de modelo de administración de emergencias o de comando de incidentes en el éxito de este tipo de respuesta a emergencia. O fíjate, estás hablando inmediatamente de la necesidad importantísima que lamentablemente pocos la queremos aplicar, pero sobre todo por aquellas ansias de poder. Consideremos también los temas de que los uniformados estamos acostumbrados a que el que tiene más peso en el hombro es el que manda. Y allí quiero entonces venir a imponer solo mi conocimiento. Tú estás hablando de un tema tan importante que tiene historia, que es el Comando de Incidente en Escena. Nació para los incendios forestales y hoy en día se ha convertido incluso en respuestas internacionales para emergencias muy grandes. Mira, un ejemplo, estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá ahorita en sala tenemos la experiencia de lo que fue Macondo o el popular Horizon, que era el nombre de la embarcación que tuvimos en el Golfo de México. Y eso fue una explosión, un incendio, donde, y fíjate, y con el mayor de los respetos, solo tuvimos 12 víctimas, ¿ok? El mayor de los respetos porque una sola víctima para nosotros es crítico, pero para la cantidad de personas que habían, solo hubo 12 víctimas, pero el daño ambiental fue crítico y gigantesco. Ahí hubo que activarse el sistema de comando incidente, que involucró más de un país. Fue tan complicado el sistema que permitió la modalidad de sistema de comando incidente, que son cajas que se van ampliando. Recuerda que el sistema de comando incidente por NIMS, que es el acrónimo en inglés, ya es un sistema muy dinámico, es decir, en función del tipo de emergencia, yo lo puedo utilizar para una emergencia muy pequeña, donde establezco los estándares básicos de comandante, incidente y estructura, pero a medida que la emergencia va escalando, sube a lo que está establecido en las calificaciones del NIMS 300, NIMS 400, que son ampliación de esa estructura que está allí mencionada. Y en este ejemplo que estamos hablando de Macondo, del Horizon, el nivel de comando incidente escaló tanto que el presidente de la República tuvo que ser el comandante incidente. Saca la cuenta del tamaño que tenía. Entonces, definitivamente, una de las mejores ayudas, por lo que estábamos mencionando temprano, une exactamente como tú lo dices, porque viene la tripulación marítima en el caso de una embarcación y una instalación, un terminal portuario, pero el puerto tiene el jefe de puerto. Entonces, el jefe de puerto se cree la máxima autoridad y de hecho lo es. Viene capitán de puerto, pero el dueño del buque también tiene su autoridad. Entonces, lo ideal acá es establecer el sistema de comando incidente que me permite la creación del comando unificado y estos tres jefes trabajen al unísono en la cabeza de la dirección de la emergencia. Entonces, definitivamente es importantísimo la aplicación y la recomendación que yo les doy, lo he vivido definitivamente en más de una emergencia, que si no utilizamos la estructura del sistema de comando de incidente, definitivamente iríamos condicionados al caos en cualquier manejo de emergencia. Y mira que aquí es importante también la coordinación, como lo mencionaba Luis, no solamente pues de la tripulación, sino también de las brigadas, de la autoridad portuaria, pero también de los entes regionales o nacionales, incluso mandatorios en tema de gobierno, y como lo mencionaba de este presidente que tuvo que asumir como comandante de incidente o jefe máximo también de este evento. Ahora, Luis, quiero que me cuentes algo acerca de tu experiencia en el incidente más complejo que hayas tenido en este tipo de eventos y nos cuentes cuál fue la reflexión o qué fue lo que más le aprendió a esa respuesta a emergencias que hayas tenido que responder. Pero no necesariamente en el que quise salir corriendo, ¿no? Solo el que consideré más complejo. Fíjate, como complejidad, tuve una emergencia, fue un buque gasero, transportaba GLP para una plataforma, para una instalación portuaria petroquímica. Entonces, instalación portuaria, fíjense la relación, instalación portuaria petroquímica, necesidad de Estado. Esa instalación portuaria estaba, poniéndolo de una manera folclórica, su reserva de gas estaba en la EDH, o sea, estaba en el vacío.
requería urgentemente la llegada de este tanquero, de este gasero que venía entrando por el canal de navegación de ingreso. Y ese barco, cuando venía ingresando, se encontró en salida por el mismo canal un buque que iba cargado de carbón, un carbonero. Por un efecto de talud, generó una pérdida de mando y el buque gasero interceptó y cortó la salida que traía el carbonero, colisionando ambas embarcaciones. Ahí tuvimos incendio y volvemos nuevamente a lo que casualmente estaba mencionando antes. Es decir, gracias a la tripulación, ellos controlaron su emergencia en cada buque. Trabajaron con su plan de emergencia y controlaron su emergencia. Perfecto. Pero luego de allí tuvieron entonces la situación siguiente. Uno, efecto comercial. Trancaron el pase. Nada entraba, nada salida a ese puerto. Segundo, ventajosamente asegurarse de que el gas que venía en el buque no presentaba riesgo porque tenías a los costados comunidad y comunidades bien cercanas y pobladas. Luego llamó la empresa Estado Nacional y solicita a la Capitanía de Puertos que por favor necesita su gas. Le preguntan al capitán del gasero, ¿puedes navegar? Y él dice, sí, mecánicamente. Ya hicieron su análisis y sí, sí pueden navegar. Resulta que no se habían percatado que había ruptura de los tanques de almacenamiento. Y en esa navegación, desde el canal de ingreso hasta el puerto, fueron derramando hidrocarburos, lo que generó una contaminación. Entonces, fíjate, de un incendio, probable rescate de víctimas, se condicionó en un efecto de comercialización de imagen empresarial, pero luego fue un derrame ambiental que contaminó más de 35 millas náuticas de costa, playas turísticas. Eso generó la aplicación de un comando de incidente inicial, cuando nos presentamos solo a revisar lo base, que era lo que tenían allí, pero luego cuando nos dimos cuenta en lo que salió la luz del sol y vimos la magnitud de lo que había, fue creciendo la estructura organizacional hasta llegamos a tener más de 3.500 trabajadores allí, solo para efectos de limpieza y saneamiento. Para darte un resumen, porque sabemos que no tenemos toda la noche y yo me inspiro aquí a echarte historias de esto, pero definitivamente fue una inversión, eso fue en el año 96, si no me equivoco, no, 2006, por ahí estuvo. Y fueron una inversión de alrededor de 280 millones de dólares para lo que fue el saneamiento, el trabajo completo y las indemnizaciones que hubo que hacer. Y cuando se le presentó el informe a Lawyer, que es P&I, que es las aseguradoras ambientales de todas estas embarcaciones marítimas, de Londres, ellos dijeron que ese había sido el costo de recolección más económico que había. Y yo estaba asustado por los números que estaba presentando. Entonces, esto fue uno de estos casos complejos, por lo que me hablas de la complejidad. Donde estuve a punto de salir corriendo fue una plataforma de perforación que su pozo de perforación estalló en un blowout, que es el término técnico que se le da al mundo de perforación, y nosotros estábamos en las unidades contra incendio. Llegamos a la plataforma, rescatamos a todos, habíamos varias unidades contra incendio marítimas, rescatamos a todo el mundo y cuando estábamos en la última línea, se metió un mal tiempo, ese es un término muy criollo que decimos nosotros, que cuando llega mucho mal tiempo, pero crítico. Ahí como que el diablo se volvió loco y empezó a soplar exactamente donde estábamos nosotros. Que las lanchas, las embarcaciones tuvieron que irse y nosotros quedamos en una gabarra, en una unidad de materiales planos al lado de la plataforma que estaba en perforación. Que la única forma segura que vimos para nosotros fue volver a regresar a la plataforma donde estaba la fuga de gas. Y entonces, pues, por supuesto, ahí lo que hacíamos era rezar a cualquiera de los dioses que queríamos porque estábamos en medio de todo esto. Montar las líneas de contención, sentir el pozo, tenías al lado, hasta la braga te vibraba de la presión que emite eso, son más de 15.000 libras. Y luego, pues, esperar que mainara un poco el tiempo para poder solicitar el ingreso de las otras unidades y luego coordinar pues, los controles de pozo, todo ese asunto ya adicional técnico que se realiza. Pero esas dos podrían ser las que más resaltaron un poquito en mis tiempos. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Bueno, ahora viene la siguiente pregunta, conectando un poco con esa experiencia que tienes, ¿cuál crees que debe ser la mayor habilidad que debe tener un brigadista para trabajar en ambientes marítimos? Bueno, fíjate, Lisette, aquí es interesante porque en el mundo de respuesta a emergencia de instalaciones portuarias o terminales marítimos y buques,
lo primero, lo que yo recomendaría a todos nuestros respondedores es el conocimiento técnico. O sea, prepárense técnicamente en este mundo. ¿Por qué hay que prepararse técnicamente? Porque hay una serie de términos que por innata desarrollo de carrera se utilizan. Por ejemplo, imagínate que tú vienes de brigadista y llegas de apoyo en mi terminal marítimo, en mi instalación portuaria, para un buque donde yo tengo una emergencia. Y yo, que soy parte de la tripulación, te indico, mira, tengo el pinchero, está inconsciente en proa, hacia el lado de estribor, en la cuaderna 22, cubierta 2B. ¿Tú me entendiste dónde diablo vas a buscar a esa víctima? No, no tienes idea. Entonces, es importante y de ahí la necesidad de que en ese comando unificado que vamos a estar, parte de los responsables marítimos del buque, de la plataforma, de la instalación portuaria, del terminal como puerto, permitan que todos nuestros brigadistas tengan esa información base, porque eso va a ayudar muchísimo los niveles de comunicación. Y en estos temas portuarios debemos también tener un punto bien importante, dice, que a veces se nos olvida, que es las diferencias étnicas, las características culturales y el mundo internacional que se presenta. Normalmente, en los buques mercantes normales o en las plataformas o unidades de perforación costa afuera, vas a encontrar una gran variedad de nacionalidades. Entonces, debes tener precaución como brigadista cuando vas a atender a alguno de estos individuos. Uno, el tema idioma. ¿Okay? Dice la psicología que usualmente en momentos de presión de emergencia, el individuo tiende a responder solo a su idioma natural. Entonces, ahí se complica un poco a veces para lograr que este personal pues atienda, aunque ellos hacen en todas estas unidades, tanto en terminales marítimos o instalaciones portuarias, en buques y en plataformas de perforación, se hacen muchísimos simulacros, conocidos como drills o zafarranchos, que es el término técnico que se maneja allí, precisamente para eso, para que repitan y sientan que es la verdad. Pero mira, la experiencia nos ha dado a nosotros que muchas de estas situaciones de emergencias reales, aunque el personal hacía todos los domingos zafarrancho, en el momento de la emergencia se desconectaban totalmente de la realidad. Entonces el brigadista debe contener esa cualidad de emergencia, esa información clara, porque hay momentos donde si tú como brigadista tomas la decisión de hacer algo, como por ejemplo pegarle los chorros, las líneas, los cañones de un remolcador y meterle el cañón de agua directo al barco, porque crees que mientras más agua le coloques, el barco se va a apagar más rápido. Esos son errores que deben ser muy bien dirigidos y coordinados por el comando unificado. Entonces, pienso que por ahí debería estar esa comunicación técnica y la preparación que debe tener el brigadista. Gracias, Luis. Bueno, por aquí voy a ir contestando algunas preguntas que han dejado en el chat y Jorge Albornoz nos dice, ¿cuánto demora en capacitar al personal, ya sea en tierra o en plataforma? Fíjate, interesante esto, porque entonces allí varía qué capacitación estás hablando. Si nos vamos solo a lo que es personal marítimo, que es el STCW, el curso básico de formación, así lo llaman, curso básico de formación OMI, que son 6 niveles, son 6 cursos, perdón. Primero auxilio, combate de incendio, conocimiento naval, conocimiento de legislación, PBIP. Todos estos 6 cursos tienen una duración estándar por STCW de 11 días por un centro náutico. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Elise, tal vez eso sea, me permites la imprudencia, pero yo sé que no es el objeto de esto, pero ¿qué hemos hecho nosotros ahorita con esta formación que estamos haciendo TIC-SACS? Es tomar información del mundo OMI, por la experiencia que tenemos como mercante, tomar la experiencia y la información que tenemos de NFPA, de capacitación prohospitalaria, de respuesta a instalaciones, y unirla para hacer una preparación única que en una semana, no te voy a hacer experto, pero si vamos a navegar por todos estos temas, desde lo legal hasta las prácticas eficientes en caliente de todas las probables emergencias que se te puedan presentar. Es decir, si queremos darte una respuesta al compañero que está haciendo la pregunta en una semana, bien preparado y con la experiencia de los instructores correctos,
podríamos dar una muy buena preparación. Recordemos, no estamos dando una calificación OMI, sino sería una calificación especializada por un ente especializado en respuesta a emergencia. Pero el resto de capacitaciones en función del tipo de jerarquía marítima va a depender de lo que está tipificado en el STCW. Gracias, Luis. Y aquí damos respuesta a Jorge, que nos hizo esta valiosa pregunta. Por aquí también Javier Liscano hace una pregunta que voy a transmitirte, Luis, y dice, para un evento de apoyo internacional a otro país, ¿qué recomendaciones da para poder llevar personal y equipos, empresas y tal vez el mismo estado? Él nos hace la pregunta desde Bogotá y relaciona las siglas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es como la entidad que en Colombia articula todos los entes del Sistema Claro. Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Entonces, ¿cuál es esa recomendación para llevar personal y equipo, Luis? Mira, aquí estamos en lo que ha ocurrido en todas las emergencias mayores que se nos han presentado en el mundo. ¿Qué ocurre? Yo en mi país, en mi país bandera, puedo tener personal muy bien entrenado, muy bien capacitado, muy bien formado. Pero si no tiene el certificado de competencia validado por la autoridad competente y por los entes reconocidos necesarios, le recomiendo que no se desplace con su grupo de trabajo y lamentablemente, así tengan la experiencia que puedan tener, no cuenta con las calificaciones correspondientes para que puedan ser aceptados en otro país. De allí la importancia, y aquí va incluso una advertencia amigable. Lamentablemente tenemos hoy en día muchos mercenarios, porque ese es el término, no hay otro. Mercenarios, que vamos a un sitio, hicimos una capacitación en un ente con reconocimiento internacional y luego entonces me desplazo y comienzo yo a dictar entrenamiento con una firma que registré. Y digo, yo estoy dándote un certificado internacional. Resulta que cuando tú valides tu certificado después que hiciste una inversión y un tiempo, resulta que ese nivel de calificación no es reconocido a nivel internacional. Entonces, para yo poderme desplazar, tengan mucha precaución. Debo utilizar agencias, organizaciones, empresas, uno, que tengan respaldo internacional. ¿Okay? Eso es importantísimo, es decir, que sean reconocidos por su gestión internacional. El que yo te indique que te voy a dar un curso que tiene validez internacional, eso es una falacia jurídica, y ahí se me salió lo abogado, pero es una falacia jurídica que no tiene validez, ya que para que yo pueda mover un grupo de respuesta de este país a otro país, debo incluso trabajar en conjunto con Cancillería. Y de allí el por qué la necesidad de todas estas asociaciones, USAR, ESAR, todas estas calificaciones que se están haciendo, que estoy viendo, por cierto, que en Colombia han estado bastante activos y tenemos buenas brigadas que han sido recientemente calificadas por los entes autorizados para Latinoamérica por SAR y USAR. Eso es importantísimo, ¿no? Vale la acotación para mencionarlo. De Sudamérica, una de las que tiene más grupos aprobados a este respecto. ¿Pero por qué? Porque sigues un estándar de una agencia internacional, de una empresa reconocida internacionalmente, bajo un protocolo internacional. Y con todo y esto, para yo moverme a otro país, debo tener la aprobación de Cancillería porque deben haber acuerdos entre ambos países. Esto ocurrió cuando las emergencias que hubo en Miami. Y no vamos a hablar del mundo marítimo, fue un mundo estructural. ¿Te acuerdas de aquel edificio en Miami que cayó? Y el comando de incidente hacía explicaciones y hubo una discusión muy fuerte incluso con medios de comunicación porque llegaron unos individuos que se identificaron como topos de México y resulta que no, primero no habían sido solicitados, segundo no había aprobación interna entre países de apoyo, no tenían la calificación demostrada para la experticia que estaban necesitando. ¿Y qué hizo el comando de incidente? Siéntense y esperen allá a ver qué hacemos, pero no te puedo incluir porque te me conviertes en otra situación de riesgo. Y los compañeros lamentablemente no lo entendieron de esa manera. Entonces, eso es importante, Liceria, al compañero que hace la pregunta, que tengamos claro, tengamos precaución con tanto mercenario que hay en la calle. Busquemos agencias o empresas serias, oficialmente receptivas para estos procesos de validez internacional, que eso nos va a permitir poder entonces luego ir a dar apoyos internacionales a otros países. Perfecto, muchas gracias Luis por la respuesta para Javier Liscano. Eric Moncada también nos deja en el chat un aporte importante que va a transmitir por acá. Dice, importante el desarrollo también de prácticas y ejercicios rápidos de simulacros y simulaciones.
los famosos zafarranchos y simulacros de derrame offshore para poder fortalecer la estructura de un sistema comando incidente desde lo estratégico hasta lo operativo. Por otra Totalmente de parte, acuerdo. David Sebastián dice, ¿qué entidades gubernamentales o privadas atienden emergencias de buques o plataformas petroleras cuando se presentan en aguas internacionales? Fíjate, inicialmente el responsable de la emergencia de mi buque es el operador. Recuerda que toda embarcación cuando se moviliza de un punto A a un punto B lleva una tripulación. Es decir, la máxima autoridad en responder a esa emergencia es el capitán de la embarcación. Él es el responsable de todo lo que ocurra allí. Segundo, tenemos luego la agencia naviera, que es la que lo lleva contratado o fletado. Ella debe tener la garantía necesaria de activar los medios de respuesta necesarios para atender esa emergencia. Tercero, tenemos es conocido así como el explotador, aunque suene feo, pero ese es el término, que es la empresa que se encarga de obtener ganancias de ese proceso de producción que se está haciendo o transporte de un sitio a otro. Y esa es la misma característica que nos encontramos con las unidades de perforación costa afuera. Una gabarra de perforación o una plataforma tiene entonces un custodio, que es su propietario. Y tienes en el pozo donde estás perforando, tienes entonces al dueño de ese pozo. En este caso, BP, Chevron, Venezuela PDVSA, en Colombia Ecopetrol, en México Pemex. Entonces, cada una de ellas son dueñas de esa locación. Por ser dueñas de la locación, ellos tienen un plan de emergencia para atender lo que ocurre allí. No obstante, el dueño de la plataforma, que se convierte ahora en el siguiente nivel, que es el contratista, también debe tener incluso un seguro ambiental, un seguro de vida, un seguro de riesgo y un plan de emergencia para obtener la respuesta que se encuentran allí en cualquier circunstancia que se presente. Y en el proceso de navegación de cualquiera de estas dos embarcaciones, cada uno de los países existentes, por los sitios donde ellos van atravesando, por donde ellos vayan navegando, bajo comunicación estándar por radios de emergencia que existen, tienen medios de respuesta a emergencia. Por ejemplo, si tu embarcación se encuentra atravesando costa desde Canadá, pasando todo el área norteamericana, en tu respuesta a emergencia te va a ir a atender inmediatamente Coast Guard, porque su responsabilidad por el principio generado, recuerdan lo que hablamos de los convenios firmantes de respuesta a emergencia de la ONU, de la ONU en la Organización Marítima Internacional. Entonces, vas a ir bajando en función de donde estás, en el país bandera, de las costas donde te encuentras, vas a tener respuesta del país bandera que se encuentra allí. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por la respuesta a la pregunta que había desarrollado David Sebastián. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones clave darías para evitar el colapso o hundimiento por mal uso del agua durante la extinción en este tipo de emergencias? Era típico. Eso es importantísimo. Lo que te indicaba ahora, casualmente lo mencionamos hace rato en nuestra conversación. ¿Qué hacen normalmente nuestras brigadas? Oye, y no estoy hablando mal de ellos, porque también lo he visto en oficiales de Marina Mercante. Encienden el motor. Si estás en un remolcador, imagínate un remolcador con 1.200, 2.000 galones de agua en ese cañón y lo disparas hacia el buque que está botando humo y métele 2.000 galones de agua. ¿Y esa agua la estás sacando del buque? No. Y recordemos que es un buque o un FPSO o una plataforma de perforación. Son cajas de hierro. Nada más. Una caja de hierro que está allí con una serie de... Entonces, si yo lo lleno de agua, ¿qué estoy haciendo? A menos que la técnica que quieran apagar, la que no existe en un libro que se llama bolsita de té, es decir, lo hundí en el agua. Eso no está todavía aprobado como técnica de extinción. Entonces, el comando de incidente en escena, los comandantes de incidente deben estar muy, muy claros y es uno de los puntos importantísimos. Recuerda cuando lo mencionamos temprano, tener al jefe de máquinas allí, porque él es el que te va a indicar si la unidad de perforación, o sea, la unidad costa fuera la modo, o el buque que está en emergencia, tiene todavía sus sistemas mecánicos operativos, porque son las primeras herramientas que tú utilizas para controlar la emergencia. Su sistema de extinción fijo, cerrar las puertas tight, que son herméticas para mejorar la estanqueidad, que no le estés aplicando más agua de la necesaria. Entonces, si tengo las bombas de achique, que es el término que reciben las bombas de extracción de agua de las diferentes áreas,
Eso es importante tenerlo en consideración. Es decir, cuánta agua estoy extrayendo con mi bomba de achique y cuánta le estoy aplicando. Hablando de esto, no está estandarizado en ninguna de las normas, pero el capitán Kirk de la gerencia marítima en el programa de formación en la escuela de Texas, allá en college, él creó un formulario, un formato bien interesante sobre algunas recomendaciones cuando tú llegas a una emergencia, ¿no? Y fíjate que ese formulario lo hemos aplicado en más de alguna emergencia y no ha sido bien útil. Es algo bien sencillo como esto. Ya aprendí, me lo pego en el pecho. Y tan sencillo, son solo 2 páginas, pero permite que cuando tú llegues a la emergencia, tú checas allí. Y uno de los puntos importantísimos que te pide acá es que tú verifiques en esencia la respuesta para el compañero. Verifica el estatus de flotabilidad de la embarcación. ¿Cómo lo verifico? Por norma, toda embarcación debe tener en proa, en medianía y en popa una regla con una identificación en pies, en metros, ¿ok? Y eso te va a indicar en el momento que tú llegues, tomas nota. ¿Qué valor tenía? ¿Cuántos pies en proa? ¿Cuánto en medianía? ¿Y cuánto en popa? Y estableces tu plan de emergencia y estableces tu negocio. Y a un tiempo que tú consideres necesario, vuelves a verificar. Y si tú ves, tú observas que entonces en la embarcación, en proa, tengo más hundimiento por la medición que tuviste, o en popa, tú puedes entonces identificar si estamos subiendo entonces algunos de los fenómenos existentes en los procesos de hundimiento de la embarcación. E incluso si logras verificar en los 2 costados, babor o estribor, podríamos estar claros para la validación de un probable escoramiento de la máquina. Y con eso hay que tener mucha precaución, porque ocurrió en una unidad de operación costa afuera, cercanos al área de Trinidad, un Jacob, un semisumergible, ni siquiera Jacob, un semisumergible, a las 2 de la mañana, pueden ubicarlo por Google, el Avamper, es el nombre de la embarcación, y el Avamper a las 2 de la mañana comenzó a inclinarse. El jefe de seguridad me llama y me indica, ¿qué hago? Y yo, bueno, aparte de rezar, revisa qué dice el manual. O sea, tienes que hablar entonces, él era de perforación. ¿Qué me dice el de mantenimiento náutico? Fíjate la importancia de la conexión entre ambos, porque el de mantenimiento, el jefe máquinas, pero del mundo naviero, de esa plataforma de perforación, es el que me indica, el que sabe, debería de saber cuánta es la máxima resistencia de escora, de inclinación, de esa plataforma. Cuando revisaron, entonces se dieron cuenta que estaba muy cerca a la máxima capacidad de aguante de escora de ella. ¿Qué opción hay que hacer? Tirar la alarma de abandono. Abandonaron todo. La embarcación terminó de voltear, se hundió, pero no hubo ni un solo herido en esa emergencia. ¿Por qué? Porque hubo las acciones pertinentes a tiempo. Entonces, de allí la importancia de lo que él está planteando, que definitivamente es uno de los factores que debes tomar en cuenta. Y siempre se nos olvida cuando llegamos a la emergencia. ¿Cómo está esa cantidad de agua que estamos aplicando? ¿Estoy hundiendo la embarcación o no? Perfecto, Luis, muchísimas gracias aquí para la respuesta del participante. Hay otra pregunta por acá y está asociada a cuando nos hablabas de la preparación que debe tener el brigadista y menciona si existe alguna normativa donde se indique la intensidad de formación para las brigadas que mencionabas, 11 días. ¿Esto tiene alguna resolución o alguna normativa que la exija, Luis? Sí, correcto. A nivel de las formaciones del personal o gente de mar, tiene que referirse al STCW. El STCW son el acrónimo en inglés, el estándar de formación de gente de mar. Ahí establece para cada posición, es decir, la persona de apoyo que no es tripulante marítimo, ¿okay?, pero es personal de apoyo que va a una embarcación, debe tener estos 6 cursos, que ese es el básico que estábamos hablando. Y cada uno de los cursos, de esas calificaciones, tiene un tiempo específico e incluso el contenido que debe dar. Y así va subiendo. Si eres marino de cubierta, entonces otra serie de formación. O sea, esta básica más otra.
Te doy un ejemplo, un capitán de 500 toneladas debe tener 45 entrenamientos que debe revisar y renovar periódicamente, 45 calificaciones que debe presentar, para que tengas una idea. Solo de STCW. Y ahora si nos vamos a la brigada de la instalación portuaria, como él no es personal marítimo, entonces debe tener el básico de STCW y la recomendación sería que se trabaje con capacitación bajo el estándar NFPA, que puede ser el estándar NFPA 1005, que es el estándar de calificación profesional para combate de incendios marítimos, pero de personal de tierra. Entonces, esa es una de las recomendaciones que están allí, porque esa NFPA 1005 va de la mano con la NFPA 1405, que te da una guía de atención de ese personal que va a responder a emergencias, pero que es personal de tierra, que no es personal de a bordo. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Por aquí hay otra pregunta que indica el usuario conectado como Gaston. Dice, en el sistema marítimo, ¿el agente extintor principal es el agua o se usa algún espumageno? Agua. El principal. Estoy respondiendo exactamente el principal. Pero sí se utiliza polvo químico seco o extintores dentro de la instalación de las acomodaciones, tanto en el mundo de perforación como en el mundo marítimo. Tenemos CO2 también para las áreas de computación. Recuerden que estamos hoy en día hablando de embarcaciones que tienen unos grandes sistemas de comunicación, incluso sala de máquina, sala de computadora, generadores eléctricos, tienen sistemas de protección gigantescos, grandísimos, con inundación de CO2. Son botellas bien grandes de CO2 que se encuentran allí. Es un tema bien interesante en el momento de respuesta de emergencia, cuando la emergencia se presenta en sala de máquina. E incluso es un sistema con apoyo redundante, es decir, tengo el sistema principal y hay un sistema de reserva adicional para estos casos, que se activa desde el puesto de mando o del puesto de emergencia, o se puede, tienes 3 sitios de activación remota incluso para estos sistemas. También tenemos espuma. ¿Okay? No crean que no lo utilizamos, la espuma también la tenemos, e incluso embarcaciones que tienen helipuntos operativos, sobre todo en las embarcaciones costa afuera de perforación, que es necesaria la heliplataforma. Ahí tienes entonces sistemas de espuma, sistemas de CO2 y sistemas de polvo químico seco, porque entonces el personal también tiene que certificarse como HLO, que es Helicopter Lander Officer. Es decir, el individuo que va a recibir ese helicóptero en todas las operaciones que se presentan. Pues ya hemos tenido varias emergencias por helicópteros que por efectos de alguna malfunción existente caen sobre la plataforma generando fatalidades. Entonces, todo eso se incluye ahí. Entonces, fíjate que ahora mezclamos mundo marítimo con mundo de perforación con el mundo aeronáutico. Bien mixto este negocio. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por la respuesta para el participante Gastón. Carlos Montoya también nos deja una pregunta que dice, ¿qué documentación debería haber revisado previamente como mínimo antes de participar en uno de estos cursos relacionados con offshore de tal forma que pueda aprovecharlos al máximo? Disculpa, ¿no te oí completo? ¿Qué documentación previa o qué material previo debería recibir una persona para participar en un curso asociado a terminales marítimos y respuesta a emergencia, tanto offshore como onshore? Mira, si es como investigación propia, es decir, yo voy a un entrenamiento, a una capacitación y quiero prepararme, mi recomendación sería revisar estos convenios que hablamos. El convenio SOLAS. Bueno, leerte el libro completo del SOLAS de repente no sea tu interés, pero sí ubica entonces los capítulos de sobre seguridad, capítulo 4, capítulo 5. ¿Ok? Verificar las actualizaciones de MARPOL, que igualmente es un convenio bien grueso. Búscate entonces lo necesario en función del área donde tú vas a estar, eso, si voy a estar en el mundo de perforación, si voy a estar en la instalación portuaria, si mi área operativa de interés es un buque mercante estándar. Entonces, cada uno de ellos están allí. Muy importante que te revises el IGS, que es el estándar de sistema de gestión para formación y seguridad, el PBIP, porque a veces ocurre, tengo mi emergencia en mi instalación y estoy en el puerto, y entonces tú eres respondedor de emergencia. Fíjate que ahora no quiero con mis respondedores de emergencia ir a otro país.
Yo quiero apoyar al puerto que está allí y voy a querer entrar con mis brigadistas y el de seguridad del puerto me dice, no puedes entrar. Y tú desesperado por entrar. Y tú quieres ir a pagar candela. Y tú quieres ir a rescatar a la gente. No puedes entrar hasta que no cumplas unos requisitos necesarios de security que son establecidos en el PVP. Entonces es muy, muy importante que todas estas condiciones de estructura para probable respuesta de emergencia en estos terminales o instalaciones portuarias, buques y embarcaciones se hagan previas a cualquier emergencia para que ya de acuerdo a ese CSANOP, que es el nombre, otro acrónimo más, pero ese es el Manual de Seguridad de Instalación Portuaria, tenga ya establecido que tú, representante de esta brigada, que tienes a un personal capacitado, puedas entrar en puerto en el momento de una emergencia a apoyarme. Y de allí entonces seguimos con la pregunta del compañero. Otra norma que podrías leerte, la que mencionamos ahorita, la 1405, o podría ubicar el manual IFTA, que el manual IFTA es bien completo, es este que presentamos ahorita. Oye, nosotros no estamos haciendo comercialización de libros, ¿no? Recordemos por si acaso, pero este manual que tenemos acá es el manual IFTA. Todo esto solamente es de respuesta a emergencia marítima, nada más. Entonces, con esto tendríamos un buen rato para prepararnos definitivamente como individuo para esto. Ahora bien, esto es información o documentación de conocimiento. Pero si te refieres a documentación legal para poder hacer una calificación, el mundo es más sencillo. Seaman Book o cédula marina, porque vas a embarcar a una plataforma. ¿Okay? Tu respectivo ID, dependiendo del país donde te presentes, porque eso es lo que te van a solicitar, llenar tus respectivas planillas porque vas a hacer un curso de competencia marítima. Ya ese es otro asunto. Pero entonces deberías de obtener el Seaman Book o cédula marina, como también se conoce, para poder embarcar. Sin Seaman Book no puedes embarcar. Perfecto, Luis, muchísimas gracias y al participante por esta valiosa pregunta. Vamos a irnos con otra pregunta que tenemos por acá porque ya se nos está acabando el tiempo y dice la pregunta, ¿hay un tiempo limitado para las brigadas de atención de emergencia de la embarcación? Es decir, para controlar los incendios, ¿existe un tiempo limitado de respuesta? No, realmente no, en realidad. El tema que tenemos nosotros allí, normalmente las emergencias marítimas son un poco más largas y muy diferente al mundo aeronáutico. Entonces, no está tipificado un tiempo de respuesta óptima de 1 o 2 minutos X, no. Lo que sí nosotros debemos estar es claro, es la alternabilidad con otras organizaciones. Por ejemplo, ¿qué me indica NFPA para un brigadista de emergencia o para un bombero en su tiempo mínimo de vestirse y salir a la emergencia? 1 minuto. Eso sí está allí. Pero el que luego que llegas a la emergencia para controlar esa emergencia marítima, digas que en media hora debes tenerlo listo, eso no está tipificado como tal por las diferentes características que existen. Pero sí es importante tomar en cuenta los tiempos, por lo que hablamos ahora de la probable inundación, tiempo de respuesta de personas adentro. Recuerda que estamos hablando de áreas confinadas. Volvemos a decir, son cajitas de hierro pegadas una al lado de la otra. Entonces, si vamos a un área confinada, eso es extremadamente peligroso. Y una de las últimas decisiones que yo, no está escrito en ningún lado, pero que yo le recomendaría a cualquier comandante de incidente, una de las últimas, envía personal para allá adentro sin equipo de protección, porque hay unas características muy particulares para este espacio confinado. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por sus preguntas. Yo he dejado por ahí en el chat un link, es súper importante, equipo, que lo diligencien. Con eso también vamos a obtener la certificación de este espacio. Pero también quería contarles que durante 24 años SACS se ha dedicado al desarrollo de soluciones integrales de seguridad, emergencias, formación técnica y respuesta operativa. Desde SACS Academia hemos capacitado a miles de bomberos, de brigadistas, técnicos, supervisores y líderes en la industria de alto riesgo. Y es por ello que, aprovechando que tenemos a nuestro Task Force Leader, queremos hacerles una extensiva invitación. Del 11 al 15 de agosto, mejor dicho, Luis, en un mes, tenemos la versión número 59 de la Escuela para Bomberos en Español. Es un evento que, como les mencionaba al inicio, reúne a profesionales de más de 16 países. Y por primera vez en Colombia tenemos un curso orientado a la respuesta a emergencia en terminales marítimos y operaciones offshore. Todo este mundo que Luis hoy nos ha contado
normativas, procedimientos, preparaciones, estrategias, lo vamos a tener de la mano de Luis Mantilla, quien es nuestro instructor líder, y un equipo de trabajo que incluirá formación no solamente teórica, sino también prácticas, simulaciones con escenarios reales, manejo de equipos, técnicas de control de incendios y derrames y mucho más. Entonces, los invito a todos quienes estén interesados. El equipo va a estar compartiendo el link de nuestra página web para que por favor se inscriban si tienen más información. Y también los invitamos a que dejen los datos en el link, que no solamente les vamos a estar compartiendo la asistencia a este espacio, sino también les vamos a estar compartiendo información de nuestra escuela. Entonces, no se la pierdan. Agradecerle a Luis por este espacio. Luis, qué chévere fue trabajar contigo en esta tarde, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y ese compromiso que se nota que tienes con la formación de respondedores, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y pues a todo este público majestuoso que nos acompaña, que se conecta a esos espacios técnicos que ha desarrollado SAC, gracias, porque valoramos mucho esa presencia de ustedes, de seguir creciendo, de seguir compartiendo. Déjenos en el chat esos temas que les gustaría ver posteriormente para preparar acá también otros webinars orientados a otro tipo de emergencias que sean del interés de ustedes. Esto es solamente una abrebocas de lo que vamos a tener en nuestra Escuela de Bomberos en Español. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lisette. Y fíjate, quisiera aprovechar ya que estamos en el momento de hablar de la escuela. Recuérdales a los compañeros que ese es el único simulador que tenemos con la mejor característica y apariencia de una plataforma de perforación en toda Latinoamérica, con esas características bien interesantes, el que tenemos allí en la Escuela de Cartagena. Tuve el honor de inaugurarlo hace unos años y definitivamente sería una experiencia bien interesante, sobre todo porque el equipo de trabajo que va a estar allí, mira, son 5 veteranos de guerra que tienen muchísima experiencia en el mundo petrolero, en el mundo marítimo, en terminales. Vamos a hablarles no solo de las normas, porque esto aburre a muchos, pero es importante conocerlo enfocado a esa experiencia. Y con los otros 4 instructores que van a estar allí, tenemos unos temas bien interesantes, incluso hasta de clasificación y cómo debe ser el manejo de esos equipos, contenedores y materiales en las terminales, el desarrollo entre una unidad y otra, de cómo son esas plataformas por dentro. Si usted no ha tenido la oportunidad de estar en ellas y va a trabajar próximamente con una de ellas, este es el momento porque se las vamos a enseñar con fotografías reales, es decir, no la bajamos de la casa que nos la dio alguien, sino que las vivimos nosotros y vamos a darle experiencias con análisis de varios documentos, varias emergencias reales que se presentaron, donde pues les explicaremos cuáles son las mejores estrategias para ese desarrollo. Entonces, sería interesante poderlos ver por allá. A mí me encanta ir a Cartagena, ese calorcito es sabroso. Y definitivamente es un placer para mí haber podido ayudar humildemente contigo y con el resto del team que se encuentran acá. Muchísimas gracias, Luis, a cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias. En el chat de la reunión, en el chat de este webinar, está el link para que descarguen el certificado, para que nos dejen sus datos, para que reciban mayor información de nuestro evento. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sachs Group. Por allí estamos publicando constantemente eventos gratuitos como este, certificados que son de gran agrado a todos nuestros respondedores. Que tengan todos una feliz tarde. Yo me despido desde Cartagena y nos vemos en una próxima oportunidad. Buena tarde para todos. Muchísimas gracias por estar aquí.